Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. Ya que se aproxima la Semana Santa, hay un tema bien significativo para todos los cristianos, para los católicos, y además bien importante, y es que el sacerdote diocesano, el padre Hugo Orlando Martínez, del Valle de Tensa, en el departamento de Boyacá, una de las regiones turísticas más espectaculares que hay en Colombia, de gente buena, trabajadora, que vive del campo, pero también de la industria y la ganadería, fue nombrado por el Papa para integrar la Comisión Vaticana de la Biblia, de estudios de la Biblia. Es una comisión que tiene 113 años y se va a reunir este año por primera vez en el mes de abril. Él viaja a Roma. ¿Y por qué lo nombraron, padre? Bueno, primero que todo... Porque sabía mucho de matemáticas. Mucho gusto, Darío, muchas gracias por la invitación al Encantados. programa. De igual manera, un saludo para todos los televidentes. Realmente en la iglesia hay llamados, no es que uno se postula ni mucho menos, sino que Dios llama a través de personas. Y en este momento el Papa me llamó a mí pues para integrar esa pontificia comisión bíblica sin ningún O sea, ya no hay padrinos, no lo recomiendan. No, para nada, Nada. nada de eso, sí, simplemente es una voluntad de Dios y así lo estoy leyendo yo como un servicio que le puedo prestar a la iglesia en este momento. ¿Quién es el padre Hugo Orlando? Bueno, yo soy una persona común y corriente, que nací en Tensa, como usted lo ha dicho, en Boyacá. Estudié la primaria allá, luego fui a Duitama, allá hice bachillerato. Antes de ingresar al seminario estudié matemática y estadística en la noche y trabajé durante el día en un banco. Luego ingresé al seminario en 1986. O sea, cuando tenía 22, 23 años. Sí, exactamente. Después de haber tenido una novia también. Claro, común y corriente, la vida que un estudiante puede llevar y una persona normal. Entonces ingresé al Seminario Mayor de Tunja y ahí estudié hasta 1992 que me ordenaron sacerdote para Reyes de Garagoa. Claro, estuvo 6 años en Roma, tiene un magíster en ciencias bíblicas en Roma, tiene un doctorado en teología. O sea, habla 7 idiomas, habla español, inglés, latín, griego antiguo, italiano, por supuesto. ¿Qué más habla, padre? Bueno, lo que pasa es que sí, una vez que me ordenaron, yo trabajé 2 años en Garagoa como vicario parroquial y ahí el señor obispo me mandó a Roma para especializarme en el tema de la Biblia. Pues ¿A usted le gustaba la Biblia? Lo escogí yo personalmente. En principio, él me propuso estudiar liturgia, porque usted sabe que hay muchas ramas de la teología, teología pastoral, teología dogmática, teología bíblica, etcétera, muchas especializaciones dentro de la teología. Entonces él me propuso liturgia, yo le dije, bueno, me gusta mucho la Biblia, y él dijo encantado, y me mandó a estudiar. Entonces yo estuve realmente 6 años en Roma, y durante esos 6 años, pues para poder estudiar el texto bíblico, nos toca aprender el hebreo, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, algunos pasos en arameo, pero sobre todo hebreo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Naturalmente que el latín también se estudia en el seminario, y las lenguas modernas de la exégesis, o sea, para el estudio de la Biblia y para podernos comunicar nosotros a través de artículos, etcétera, de libros. En la exégesis bíblica aprendemos las lenguas modernas, el castellano, el italiano, el inglés, francés y alemán. Son las 5 lenguas, digamos, de la
de la ¿Cuál Biblia. domina más de todas esas lenguas? Obviamente el italiano, porque estuve 6 años allá totalmente, pero sí hay que estudiar las otras lenguas también. Bueno, padre, si el origen y si además la Biblia fue escrita realmente en arameo, unos apartes, ¿no? Sí, En hebreo. en hebreo sí, totalmente. Totalmente. La mayoría. ¿Por qué hay tantas Biblias distintas? Bueno, la respuesta es muy sencilla y espero poderme explicar. Nosotros hacemos traducciones desde el original, porque de eso se trata. Y una traducción ya es una interpretación del texto, ¿sí? Porque claro, ahí está la cultura del traductor, la manera de pensar del traductor, lo que puede elegir de una palabra o de una expresión para traducirla a la otra lengua. Entonces, por eso es que hay varias versiones de traducciones, pero del original, o sea, en todo el esfuerzo que se hace por recuperar el texto original, porque originales no tenemos, ¿cierto? Precisamente hay una cosa que nosotros llamamos la crítica textual, una disciplina que se encarga de recopilar todos los papiros, todos los manuscritos y mirar justamente cuál puede ser el texto más original que tenemos. Ahora bien, cuando escribieron el texto original, ellos por ahorrar papel, porque era difícil la cuestión allí, el pergamino, las pieles, etcétera, entonces no hay puntuación. Entonces, cuando acá se hace ya un signo de puntuación, ya puede haber una interpretación, ¿sí? Entonces, es a veces un poco complicado las traducciones porque ya son interpretaciones desde el texto original. Pero Por eso entonces, hay varias versiones. un lector de la Biblia que encuentra, para poner un caso bien sencillo, una Biblia protestante, alguna de las muchas sectas o congregaciones protestantes o cristianas o católicas, cuando ve que hay 3 interpretaciones, 3 traducciones del hebreo de los originales, entre comillas, de la Biblia, dice, pero ¿cuál es la verdadera? Ok, no, todas son verdaderas, o sea, en el sentido de que son interpretaciones que se hacen de la mejor manera posible por los traductores. Los traductores son personas serias que conocen las lenguas originales. De pronto sí en las Biblias católicas y las Biblias protestantes hay una diferencia mayor es en cuanto a los libros, el número de libros. En principio la Biblia hebrea tiene 39 libros, ¿sí? Bueno, eran 23, pero porque 23 eran las letras del alefato hebreo y eso era la perfección, entonces por eso era un número absoluto de 23, luego se fue dividiendo poco a poco, quedaron 39 libros. ¿Sí? A esos 39 libros hubo una traducción de esos 39 libros por los 70 que llamamos nosotros por el siglo III antes de Cristo en Alejandría, en Egipto. Y después de eso añadieron 7 libros más en Alejandría, que se llaman deuterocanónicos, porque entraron a formar parte del canon de la Biblia más tarde, por eso se llaman deuterocanónicos. Después, entraron a formar parte después. Entonces, lo que pasa es que algunas Biblias protestantes para el Antiguo Testamento dicen nosotros solo aceptamos los 39 de la Biblia hebrea, no los posteriores. No los posteriores. Entonces ya esa es una diferencia. ¿Y por qué agregan grande. los que no fueron originales? ¿Por qué se agrega más? Porque se continúa, digámoslo así, la revelación de Dios a través de los escribas, digámoslo así, de ¿Por qué le agregan más libros? Bueno, una vez que se tiene los 39 libros de la Biblia hebrea, la comunidad de Alejandría sigue escribiendo
Se retiene pues que siguen escribiendo la historia del pueblo de Israel, lo que les está pasando no solo en Jerusalén, en la Tierra Santa, sino también en Alejandría, todos los problemas con la cultura griega que se encuentra en ese momento después de la conquista de Alejandro el Grande. Entonces, y cómo los griegos a veces atropellan mucho la cultura hebrea, pues lo que se manifiesta en esos libros. Entonces ellos siguen escribiendo y cómo Dios está interviniendo también ahí en esa historia. Entonces escriben, por ejemplo, el libro del Eclesiástico, el libro de la Sabiduría, primero y segundo libro de los Macabeos, etcétera, que son, por ejemplo, el primer libro y segundo de los Macabeos es una historia que narra precisamente la situación de las dos culturas y todos los problemas que han tenido ahí. Entonces esos libros se retienen inspirados también y fueron agregados al canon después, por eso se llaman deuterocanónicos. Entonces la diferencia con algunas Biblias protestantes es que algunas no aceptan los deuterocanónicos y se quedan solamente con los 39 libros de la Biblia hebrea. Ya regresamos en unos segundos aquí con el padre Hugo Orlando Martínez de Boyacá, especialista en estudios bíblicos y nombrado por el Papa para integrar una comisión vaticana que se reúne en el mes de abril sobre este tema del estudio de la Biblia. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional con nuestro especialista en temas bíblicos, el colombiano de Boyacá, Hugo Orlando Martínez. Como quiera que las traducciones, como usted lo ha indicado, padre Martínez, y las interpretaciones dependen de la cultura, de la misma formación que tenga la persona, casi que es cuestión de fe, de uno creer que sí fueron libros inspirados o no. Bueno, en la tradición judeocristiana, pues todos nosotros entendemos que estos libros son palabra de Dios, y así lo creemos. Y es fe, claro, es fe, pero también es una confesión de fe, digámoslo así, de que es la palabra inspirada, que son los libros que, digámoslo así, tenemos nosotros como base para poder entender la revelación de Dios con la humanidad, a través de un pueblo. O sea, Dios se comunica a través de palabras humanas, y no podría ser de otra manera tampoco, porque no habría la comprensión suficiente y necesaria de él. Hablemos de cosas específicas de la Biblia, padre. Sí, claro. ¿Por qué la mención de la mujer, la presencia del género femenino es tan escaso en la Biblia? No, por el contrario. Desde la creación hasta el Apocalipsis, la mujer siempre está presente. Siempre, siempre, siempre. Hombre y mujer los creó, ¿cierto? En el Apocalipsis está la presencia de la mujer, con la luna bajo sus pies, todo. No, hay una presencia grande. Pero ¿por qué ninguna mujer escribió nada en el Evangelio? Bueno, dentro de los evangelios canónicos no. Dentro de los apócrifos o aquellos que no entraron dentro del canon, se habla del Evangelio de María Magdalena y todas estas cosas, pero que no pertenecen. Pero en los evangelios la presencia de la mujer tampoco es notable. Sí, es bastante, pienso yo, a través de los milagros. Había unas mujeres que servían a Jesús, que lo seguían en su caminar. Discípulas también hay, claro, ni más faltaba. Cuando Pablo evangeliza, siempre, por ejemplo, cuando va a Filipos se encuentra con Lida y primero hablan de la ciudad y todo eso. En Corinto lo acoge Áquila y Priscila. Sí, la mujer siempre está presente en la Biblia, ni más faltaba. ¿Cuál es la referencia grande? Padre Martínez, que hay en la Biblia con respecto a la unión de parejas del mismo sexo, por ejemplo? Bueno, en la Biblia hay una citación en Deuteronomio donde se dice que el hombre no se vista con prendas de mujer y todas esas cosas. También en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, si no me estoy equivocando,
también se habla del tema, sí, sí hay varias situaciones así, Pero no radicalmente. obviamente que, sobre todo que son temas tan debatidos que causan incluso molestia un poco hoy. Pero no hay una condena No, abierta. per carità se dice en italiano, por el contrario, todos somos hijos de Dios, ¿cierto? Y entramos dentro de la Pero misericordia de entonces, ¿por Dios. qué la Iglesia ha sido tan inflexible en esa materia, aceptar realidades que existen desde que existe el ser humano? Sí, son situaciones un poco complicadas, sí, realmente. La misericordia ¿Cambiará de la Dios, Iglesia en algún momento, cree usted? seguramente, no sé, habrá que esperar, pero lo que sí es que todos somos seres humanos, hijos de Dios, criaturas todos, pecadores todos, necesitados de la Y todos nos misericordia de vamos a Dios morir. todos, todos seres mortales. Entonces a veces nos ponemos en situaciones un poco complicadas. ¿Y el aborto? Bueno, es que el problema es de la cultura. La Biblia se escribió hace más de 2000 años, al menos, o 2000 años, y de para atrás el Antiguo Testamento. Nosotros a veces queremos traer, y hasta a veces de los cabellos, temas para la actualidad, pensando qué dice la Biblia de una cosa que de pronto en esa época era de otra manera, la concepción y el interés, ¿cierto? La Biblia es un libro iluminador, sin lugar a dudas, para la vida del hombre y para el mundo y para la realidad y para la economía y todo, porque ahí problemas de justicia, de injusticia están presentes, ¿sí? El problema de la igualdad de los seres humanos, Pero el que aborto todos no. somos... O sea, es que en esa época, por lo contrario, era la procreación la virtud, ¿sí? El tener hijos era bendición de Dios, o sea, no... Y es bendición de Dios, naturalmente, un hijo es una bendición de Dios. Entonces, Dios cómo, o sea, el judío cómo entendía ser bendecido por Dios, porque tenía muchos hijos, tenía larga vida y tenía prosperidad en todos sus bienes. Entonces, por supuesto que son cosas un poco distintas, no había la mentalidad de la contracepción en la Biblia, pues hombre, por el contrario, tengan muchos La hijos creación. porque el pueblo tiene que mantenerse también. Tanto que la figura del matrimonio en Jeremías es utilizada cuando se habla de las bodas para decir que Dios castiga al pueblo no habiendo bodas, y eso es un castigo grave, porque es terminar el pueblo. Entonces, acuérdense que el pueblo judío es un pueblo pequeño, ¿sí? Entonces, cuando hay un castigo que se anuncia, dice, no se escuchará por las calles, Kol Sinha, Kol Hatán, Kol Kala, Kol Sinha, Kol, ve, Kol Sinha, Kol Kala, Kon Hatán, Kol Kala. Se me olvidó ahorita el dicho, que era la canción que se cantaba durante el matrimonio. O sea, no hay más matrimonios, y si no hay más matrimonios el pueblo se extingue. Pero eso era en una Grave. época, porque las cosas han cambiado y hoy pues la China, 1.300 millones de habitantes o más, la India, etcétera, ya no hay comida, no... Hoy el problema es contrario, la Biblia no se quedó vieja No, no, en el no. tratamiento de algunos temas contemporáneos. No, la Biblia es un libro antiguo y es un libro actual en el sentido de que da normas generales, no entra en los detalles, naturalmente, en algunos casos sí, pero son normas, digámoslo así, o temas que iluminan la realidad del ser humano, ¿cierto? Y es un libro, digamos, donde el hombre puede encontrar sentido a la vida, sentido a todo lo que pasa en el mundo. Es una guía espiritual. Pero claro, claro, ahora, hay un diálogo muy profundo entre la Biblia y la economía, la Biblia y la ciencia, por ejemplo, ¿no? Dios creó al hombre, averígüelo usted cómo. O sea, la verdad de la Biblia es que Dios crea al ser humano. La Biblia habla de la posibilidad de vida extraterrestre, alguna Usted, mención en alguno del universo, Dios no. del universo. El Dios del universo, claro, el Dios creador, es universal, es Pero es terrícola. el Dios, es como, Terrícola. sí, en el sentido de que está en la tierra, claro. Exactamente, pero si hay otras pero- civilizaciones de pronto.
No, eso no lo sabemos y la Biblia tampoco tenía los medios en esa época para averiguarlo. Hay una concepción de mundo de la época, naturalmente, una concepción de cultura, hay una concepción, claro, que difiere En la en cierto Biblia, ¿qué es el sentido. cielo? ¿Qué es el infierno? ¿Y qué habla la Biblia? Para los que no leemos la Biblia, que no hemos leído la Biblia con la profundidad y la extensión que toda la vida dedicado a este tema, del más allá. ¿Habrá vida después de la vida? Sí, eso también es una confesión de fe, ¿sí? Obviamente, porque el hecho del más allá va siendo progresivo en la revelación. En el libro de los Macabeos precisamente se habla cuando estas personas sufren el martirio por conservar su fe y defender la fe, se habla de que hay una vida más allá. ¿Sí? Y eso, todo eso se confirma con la venida de Jesucristo nuestro Señor, que muere y resucita. Y el resucitar y el estar a la derecha del Padre y el decir que se iba a preparar una mansión para que donde esté Él estemos también nosotros, eso nos da toda la fiabilidad de la vida eterna. Y desde el principio, o sea, el hombre no puede terminar con la muerte definitivamente, no tendría sentido. El hecho mismo dentro de el afán de trascendencia del hombre que hay dentro de cada uno de nosotros, no podría, Pero el sería concepto, lamentable. padre, Sí, pero sería el concepto del infierno, Ujú. del castigo, no está muy revaluado por la misma iglesia. ¿El infierno a veces no estará en la tierra o en el interior de uno mismo? Sí, realmente son estados que nosotros llamamos los novísimos, el infierno, el purgatorio, el cielo. Desafortunadamente los seres humanos somos capaces de todo en este mundo, tenemos la libertad y a veces hacemos de este cielo que pudiera ser el universo, hacemos un infierno porque Entonces el infierno como tal no o sea, existe, en el no más puedo, allá. eso no lo puedo afirmar yo No ha ido. porque no. Nosotros creemos en un estado de no ver a Dios. Eso podría ser el infierno, ¿sí? Pero no me quiero extender en ese tema. Desde luego, porque, son además temas de fe, sí, sí. naturalmente. Ya regresamos al último segmento con el padre Martínez. Mm. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Unas preguntas muy cortas, le presento excusas, son breves para respuestas breves, en temas muy profundos y muy discutibles, si se quiere, si uno es agnóstico, si no es creyente, en fin. Mire, padre, leo aquí lo siguiente: si alguien se acuesta con un hombre como si se acostara con una mujer, se condenará a muerte a los dos y serán responsables de su propia muerte, pues cometieron un acto infame. Levítico 20:13, entrecomillado. Ujú. ¿Qué decir frente a eso? Sí, es claro. O sea, si hay una condena clara del homosexualismo. Sí, claro. Sí, es obvio que se condena y a lo largo de la historia también, digámoslo así, no se ve como una conducta Normal. normal, claro que no. Y la Biblia lo sabe y el Nuevo Testamento también, como lo decía en San Pablo. San Pablo dice que los afeminados no heredarán el reino de los cielos, etcétera. Sí, hay una presencia naturalmente del tema en la Biblia, ¿cierto? Lo que pasa es que el respeto profundo por el ser humano hoy en día es lo que nos hace también pensar en que todos somos hijos de Dios y hay que respetar a todo el mundo. ¿Por qué las mujeres no se pueden ordenar sacerdotisas? Bueno. ¿No hay referencia en la Biblia? No, la tradición siempre ha sido que se ordenan hombres y a pesar de que existen Pero los discípulos, protestantes sí tienen mujeres obispos. y sí, en la iglesia anglicana también, sí, tienen esa tradición. Y ellos creen en la Biblia y siguen la Biblia. Sí, naturalmente, pero pues son tradiciones, además, son tradiciones, no es que en la Biblia diga que no se puede ordenar a una mujer ni nada de eso, son tradiciones dentro de sus iglesias. Mm. ¿La Biblia es un dogma de fe? ¿Hay que creer a pie juntillas? La Biblia contiene la palabra de Dios, así lo creemos nosotros, escrita en lenguaje humano, en una cultura, en una determinada historia,
para los hombres de todos los tiempos. Está abierta para que nosotros lleguemos a ella, crezcamos en espiritualidad, porque ese es el fin de la palabra de Dios. No es un libro curioso, no es un libro de geografía. Pero es aburrido. No, no puede ser aburrido porque... Porque, a ver, padre, uno empieza a leer la Biblia, pero hay tantas referencias al pasado, a 2000 años antes, a 1000 años antes, de otras civilizaciones, de otras culturas, y una serie de parábolas también bastante complejas que uno dice, no sé. No, precisamente por eso hay que estudiarla también. La Biblia es tan sencilla que cualquiera de nosotros la podemos comprender cuando nos acercamos para el crecimiento espiritual. Y es tan compleja cuando queremos realmente interpretarla totalmente. Entonces es un libro sencillo porque cuando yo me acerco a leer un pasaje, una parábola o lo que sea, ella me está dando un mensaje para mi vida y precisamente para crecer cada vez más en la espiritualidad. Pero sería, por ejemplo, impensable, padre Martínez, reescribir una Biblia en lenguaje de hoy. No todas las Biblias cuando las traducimos se llegan al lenguaje de hoy, pero obviamente hay que respetar el texto original. Bueno, óigame, ¿y qué va a hacer la Comisión Vaticana de Estudios Bíblicos, a la que usted ha sido llamado por el Papa? Bueno, en este momento nosotros tenemos un tema ya definido de estudio, que es precisamente la antropología bíblica. Es decir, mirar la concepción de ser humano, de hombre, que hay aquí en la Sagrada Escritura, precisamente para iluminar, para que el Papa tenga una referencia para el mundo de hoy, para poder iluminar la realidad del ser humano. ¿Qué espera el Papa de ustedes? ¿Habrá alguna sorpresa, algunas propuestas novedosas? Es decir, habría que entrar aquí también dentro de la dinámica del Santo Padre, lo que él quiere, la manera como él está presentando la Iglesia hoy al mundo, su espontaneidad, también sus sorpresas que da, porque precisamente en una entrevista en un debate que hubo sobre los 2 años de pontificado de él, se decía que él era el mensajero del Dios de las sorpresas en este tiempo. Entonces, de acuerdo a la dirección que él nos dé, por ahí vamos. Pues usted es el primer colombiano en 113 años que es designado para integrar esta comisión. Muchos éxitos. Muchas gracias, y que Dios lo ilumine y lo inspire. Muchas gracias, Darío. Dios le pague. Hugo Orlando Martínez, sacerdote bien importante. Esos libros que trajo ahí de la Santa Biblia, ¿los ha traducido él a qué idioma? Del hebreo al castellano y del griego al castellano. Muy bien, recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @enteratecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co y visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.